Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En el corazón de la Córdoba del siglo XIV, cuando las murallas aún susurraban historias de conquistas y silencios monásticos, nació un hombre que transformaría la piedra en oración y los senderos en peregrinaciones del alma. San Álvaro de Córdoba no fue un santo de grandes palacios ni de púlpitos ruidosos, sino de caminos, de esos que se recorren con los pies cansados y el corazón encendido. Sacerdote dominico, predicador incansable y confesor de reyes, supo hablarle tanto a los poderosos como a los olvidados. Pero su mayor obra no fue una palabra, sino un paisaje, la fundación del santuario de Scala Coeli, una escalera al cielo donde cada estación invitaba a los fieles a subir espiritualmente hacia Cristo, mucho antes de que el Vía Crucis se difundiera por toda Europa. En tiempos de divisiones y sombras, San Álvaro enseñó que la fe también puede construirse, piedra sobre piedra, silencio sobre silencio, hasta que el alma encuentre su propio cielo. Cada 19 de febrero, el santoral católico marca la festividad del Beato Álvaro de Córdoba. Y para mucha gente, pues es solo un nombre más en el calendario, la verdad. ¿Sí? Pero detrás de ese nombre se esconde una figura, absolutamente decisiva en la espiritualidad española. Totalmente. Un hombre de acción en una época de crisis profundísima para la Iglesia. Y para analizarlo hoy tenemos fuentes de lo más variadas. Sí, tenemos un poco de todo. Por un lado, textos oficiales del Vaticano, que nos dan el marco, digamos, formal. Vale. Y por otro, artículos académicos muy recientes que, como veremos, se dedican a desmontar algunos mitos. Ah, eso es interesante. Y cómo no, pues las crónicas de la época y las antiguas hagiografías. Que para quien no lo sepa, las hagiografías son, biografías de santos. Eso es. A menudo escritas más para inspirar que para ser 100% rigurosas. Están llenas de anécdotas, leyendas. Exacto, nos dan más la percepción popular de la figura que los hechos puros y duros. Pues con todo esto sobre la mesa, la idea hoy es rascar un poco en quién fue realmente este hombre, a quien en Córdoba llaman San Álvaro. Aunque oficialmente sea beato. Sí, claro. Y queremos entender cómo un convento fundado en mitad de la sierra se convirtió en un faro espiritual y, sobre todo, en el origen de una devoción mundial, el Vía Crucis. Ahí es nada. Muy bien, pues vamos al lío, porque lo primero que salta a la vista en las fuentes es que hay un auténtico misterio sobre sus orígenes. Sí. Algunas, sobre todo las más locales de Córdoba, lo presentan como un noble, Álvaro de Córdoba y Carrillo, hijo del maestre Martín López de Córdoba. Una figura importantísima. Y otras, en cambio, dicen que era portugués. Hay un debate considerable. Y aquí es donde la investigación académica moderna, resulta fascinante. ¿Ah, sí? Sí, porque ha conseguido poner bastante orden. Los documentos más fiables de la época, los registros pontificios. Los de la propia orden, claro. Exacto. Los archivos de la Orden de Predicadores se refieren a él de forma, unánime como Fray Álvaro de Zamora. De Zamora, o sea, ni de Córdoba ni de Portugal. De Zamora. Entonces, ¿de dónde sale esa idea tan potente de que era un noble cordobés? Pues parece ser un fenómeno que un historiador, José María Miura Andrades, define de una forma que me encanta, como una cordobización posterior. ¿Cordobización? Sí, es un intento, seguramente bien intencionado, de una ciudad por apropiarse de una figura que ya era inmensamente venerada. Claro, como fichar a una estrella para el equipo local una vez que ya es famosa. Justo eso. Es que tiene todo el sentido. Tener un santo de la casa y encima noble da muchísimo prestigio. Muchísimo. Refuerza la identidad, atrae peregrinos. Pero las pruebas documentales son muy tercas
Y hay un dato que mencionan los artículos que es revelador. El testamento de su supuesta hermana, Leonor López de Córdoba. Una mujer muy influyente. Muchísimo. Y su testamento es detalladísimo. Y no hay ni una sola mención a un hermano llamado Álvaro, ni a su fundación, Scala Coeli. Nada. Nada de nada. Algo impensable si de verdad hubieran sido hermanos. Esa es la pistola humeante, por así decirlo. Totalmente. Entonces, si nos ceñimos a los hechos confirmados, ¿qué sabemos de sus primeros años? Sabemos que nació cerca de Zamora hacia 1360, que con solo 8 años, en 1368, ingresó con los dominicos. Tan joven. Y demostró ser una mente brillante. Se convirtió en un intelectual de primerísimo nivel, profesor de teología en Salamanca y en Valladolid. Era, ante todo, un académico. Un académico de renombre, sí. Pero el mundo en el que vivía no era precisamente una torre de marfil. Era un auténtico caos, ¿verdad? Has dado en el clavo. Es imposible comprender su misión sin dibujar el panorama de esa época. A ver. Era un tiempo de caos absoluto. Para empezar, la iglesia estaba rota, fracturada por el cisma de Occidente. Hubo un momento delirante con 3 papas a la vez. ¿3 papas? Sí, 3. Cada uno excomulgando a los otros 2. Imagina el desconcierto para el creyente de a pie. Una crisis de liderazgo total. Y mientras, en la base, la cosa no iba mucho mejor, porque a esto se le suma la herida de la peste negra. Precisamente. Las crónicas describen una consecuencia directa de la plaga que a menudo se nos olvida. ¿Cuál? Que los conventos que habían quedado diezmados se repoblaron deprisa y corriendo. Y según los textos, con religiosos sin tensión espiritual. O sea, una relajación general de la disciplina, de la vida de oración. Exacto. Un cóctel explosivo. Crisis institucional arriba y crisis de propósito abajo. Ese es el caldo de cultivo. Justo. Y se empieza a percibir una necesidad urgente de una reforma profunda, una especie de reconquista espiritual. Y ahí es donde emerge Álvaro. Y aquí la historia da un giro, porque el académico sale de la universidad y pasa a la acción. Se convierte en confesor de la reina Catalina de Lancaster y después de su hijo, el futuro rey Juan II de Castilla. Y esa posición en la corte le da una plataforma de influencia brutal. Y la utiliza con una visión estratégica muy clara. Clarísima. Y es importante decir que él no se inventa la reforma de la nada. Ya existía un movimiento reformista potente dentro de los dominicos en Italia con gente como el beato Raimundo de Capua. O sea que él conecta con algo que ya está pasando. Eso es, actúa como un catalizador. Por eso emprende un viaje clave que mencionan todas las fuentes entre 1418 y 1420. A Italia y a Tierra Santa. Pero no era una simple peregrinación para rezar, ¿no? Para nada. Yo diría que más que un peregrino era casi como un espía industrial de la reforma espiritual. Me encanta esa definición. ¿Es que lo fue? Un espía industrial espiritual. Es perfecta. Es que fue un viaje de estudio. Quería ver con sus propios ojos cómo funcionaban esos conventos reformados, su estructura, su espíritu. Su plan era importar ese modelo y adaptarlo. Era un estratega con un plan. Totalmente. Y con ese plan en la cabeza y el apoyo de la corona, llega el momento clave. El 13 de junio de 1423 compra una propiedad en plena Sierra Morena, cerca de Córdoba, la Torre Berlanga. Y allí, desde cero, funda el convento de Santo Domingo de Scala Coeli. El nombre ya lo dice todo, escalera al cielo. Es toda una declaración de intenciones. Él no quería fundar un convento más. Lo concibió como la cuna de la reforma dominicana en España. Un lugar de observancia estricta, silencio, estudio. Exacto. La idea era forjar allí a los frailes para que luego salieran a predicar, pero ya transformados. Las crónicas también recogen un detalle precioso, que eligió ese sitio porque las colinas y los valles le recordaban a Jerusalén. Sí, que acababa de visitar. Vio en ese paisaje el lienzo perfecto para su proyecto. Un proyecto que, claro, se topó con problemas muy mundanos. El dinero. Se agotó. Y aquí las hagiografías nos regalan una leyenda maravillosa. A ver. Cuentan que, al acabarse los fondos, los obreros se negaron a seguir. La obra se paró en seco. ¿Y qué hizo Álvaro? Se dice que pasó toda la noche en oración. A la mañana siguiente, al amanecer, los obreros volvieron a por sus herramientas y se quedaron de piedra. Vieron que junto a la obra estaban apilados todos los materiales necesarios para terminar. Piedras, vigas, la leyenda dice que los ángeles los habían traído durante la noche. Es una historia increíble. Obviamente es una leyenda, pero dice mucho de cómo la gente veía esa obra. Claro,
como algo protegido por Dios. Pero es que el legado de Scala Coeli va mucho más allá. Aquí es donde Álvaro nos deja su herencia más sorprendente. A ver, que esto me interesa mucho. Inspirado por su viaje a Tierra Santa, por esa nostalgia, decide hacer algo completamente nuevo en su época. Hay que pensar que en el siglo XV ir a Jerusalén era un viaje larguísimo, carísimo y muy peligroso. Casi imposible para la mayoría. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede la gente vivir la pasión de Cristo de una forma tangible? La respuesta de Álvaro fue sencillamente genial. Decidió traerse un trozo de Tierra Santa a la Sierra de Córdoba. ¿Cómo? Recreó los escenarios de la pasión alrededor del convento. Levantó una capilla y la llamó Cueva de Getsemaní. A un arroyo cercano lo bautizó como Torrente Cedrón. ¡No me digas! Y en un montecillo, que dicen que estaba a la misma distancia relativa que el Gólgota de Jerusalén, erigió un calvario con 3 grandes cruces. Un momento, para que yo entienda la magnitud de esto. ¿Me estás diciendo que una de las devociones más universales del catolicismo, las Estaciones de la Cruz, tiene su origen en un fraile nostálgico que montó una especie de parque temático de Tierra Santa en Córdoba? Dicho así suena casi profano, pero es esencialmente eso. Se considera que en Scala Coeli se instituyó el primer Vía Crucis localizado y estructurado de Occidente. ¿El primero, de verdad? El primero con esta forma, sí, con el orden y la estructura que él mismo aprendió en Jerusalén. Ofrecía una peregrinatio spiritualis, una peregrinación espiritual al alcance de todos. Es alucinante. De repente, cualquiera podía caminar por la Vía Dolorosa en un rincón de Andalucía. La conexión con lo que vino después es inevitable. Totalmente. ¿De la idea de este hombre hace 600 años? Se puede trazar una línea muy directa así. Esa forma de vivir la fe tan visual, tan física, centrada en meditar el sufrimiento de Cristo, es el germen de la piedad pasionaria de Andalucía. La raíz de la Semana Santa andaluza. Muchos estudiosos lo consideran así, sí. La idea de un solo hombre, en un convento aislado, acabó moldeando la identidad espiritual de toda una región. Una huella imborrable. ¿Y qué pasa con Álvaro? Funda su obra, instaura esta devoción y fallece hacia el año 1430. Sí, y fue enterrado, claro, en su amado convento de Scala Coeli. Y la reacción del pueblo, según las crónicas, fue inmediata. Ah, sí. Inmediata y contundente. Desde el mismo momento de su muerte, la gente empezó a peregrinar a su tumba, se le empezaron a atribuir milagros. Vamos, que popularmente, desde el minuto 1, se le consideró santo. Totalmente. La aclamación popular fue instantánea. Pero claro, una cosa es el pueblo y otra los procesos oficiales de la Iglesia, que son... lentos. Muchísimo más lentos. Tuvieron que pasar más de 300 años. ¿No fue hasta el 22 de septiembre de 1741? ¿300 años? Sí, cuando el Papa Benedicto XIV, tras estudiar todo el caso, aprobó oficialmente su culto. Pero no lo canonizó como santo, le otorgó el título de beato. De ahí viene ese apelativo tan curioso y tan cordobés. El santo no santo. Exactamente. Es una solución, muy diplomática, ¿no? Para Roma es beato, para Córdoba es santo. ¿Y todos contentos? Oficialmente beato, pero en el corazón del pueblo, San Álvaro. Siempre. Y su figura sigue muy viva. Es el patrón de todas las hermandades y cofradías de Córdoba, lo cual tiene todo el sentido. Todo el sentido del mundo. Y cada año se sigue celebrando una romería popular a Scala Coeli, donde se veneran sus restos. Su legado perdura sin duda. Es una figura muy presente. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo lo que hemos analizado, ¿cómo lo resumiríamos? Pues yo creo que se sostiene sobre 4 pilares. Primero, el intelectual de Zamora, un teólogo de primera. Sí. Segundo, el reformador valiente, que no se conformó con teorizar y se arremangó. Se puso manos a la obra. Tercero, el fundador visionario, que creó Scala Coeli como un ideal, no solo como un edificio. Y cuarto, y quizá el más importante, el innovador espiritual. El hombre que por nostalgia nos trajo el Vía Crucis a Europa, dejando una huella, imborrable. Precisamente. Es la combinación de todas esas facetas, el pensador, el gestor, el místico y el innovador, lo que lo hace tan excepcional. Hay un último detalle en las fuentes que me parece muy sugerente para una reflexión final. A ver. Varios textos describen su obra como una reconquista espiritual y mencionan su actitud crítica con la aristocracia eclesiástica de la época. Es un punto muy interesante, porque nos lleva a una pregunta más amplia, casi universal. ¿Cuál?
En una época de crisis institucional, como la suya y como otras, ¿cómo se logra una reforma real? ¿Desde arriba o desde abajo? Álvaro es un caso de estudio perfecto para eso. Combinó la influencia política, su acceso al poder, con una visión espiritual radicalmente diferente a la del establishment. No intentó reformar la Iglesia desde el centro del poder en Roma. No, lo hizo desde los márgenes, desde un convento aislado en una sierra. Y eso nos deja pensando, ¿son las grandes reformas, los cambios profundos, algo que se impone por decreto? ¿O son más bien movimientos que, como el de Álvaro, nacen de una visión personal en la periferia, crean un modelo alternativo que funciona y que, poco a poco, por su propio peso, acaba transformando el centro? Parece que la historia de Álvaro de Córdoba sugiere que, a menudo, los cambios más sólidos necesitan esa chispa externa. Alguien en los márgenes que crea un prototipo que funciona tan bien que el centro, al final, no tiene más remedio que prestarle atención. Su vida nos obliga a plantearnos dónde reside de verdad el poder de transformación. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.